Bien, para finalizar ya la jornada, tenemos aquí a nuestro lado a Diego Loezas Lázaro, es director general de Aresol Energías Renovables, y nos va a contar por una iniciativa que yo creo que nos ha sorprendido mucho en Extremadura, que es una instalación térmica con biomasa en el sector residencial o a través de servicio energético. Comentarles simplemente que desde la propia agencia de hace muchos años somos conscientes de la importancia de las empresas de servicio energético, y más si cabe todavía en el campo de la biomasa, es decir, un campo en el que todavía hay poca experiencia, en el que la calidad del combustible pues muy importante para el funcionamiento de la instalación, en el que ajustar todos esos parámetros pues son fundamentales, y a través de una empresa de servicio energético pues se puede de alguna forma pues obtener esos buenos resultados para que esta tecnología pues no se trunque como hemos tenido mala experiencia con otras. Pues cuando quieras, Diego. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por dejarme participar en este foro desde mi propio nombre y desde el nombre de la empresa a la que represento, que es Aresol. Lo primero, lamento un poco la precipitación de todo. La verdad es que contaba con muy poquito tiempo para preparar la ponencia y bueno, pues he intentado no hacer un PowerPoint porque me iba a llevar muchísimo tiempo y directamente trasladaroslo verbalmente, apoyándome un poquito en toda la documentación que ya tenemos generada y que me exigiría el volver a constituir otro PowerPoint específico para la fecha, a lo cual no me ha dado tiempo y es por eso por lo que os pido disculpas. Os vengo a presentar un proyectito muy pequeño que me sirva de base para explicaros pues todo lo que es lo que para nosotros supone la empresa de servicios energéticos y lo que entendemos que tiene como proyección ya no solo en Extremadura sino en cualquier parte del país en general, como lo veáis. Si queréis empezamos explicando un poquito este primer proyecto que hemos desarrollado en Extremadura. Si bien no es nuestro primer proyecto en Extremadura porque ya tenemos nuestros pinitos realizados en la parte de fotovoltaica con unos parques solares que hicimos por la zona, en Badajoz además concretamente, es nuestro primer proyecto de biomasa en Extremadura y es además nuestro primer proyecto de biomasa por debajo de Madrid, ¿vale? Con todo lo que eso significa. Hace 3 años, cuando nos embarcamos en el proyecto de la empresa de servicios energéticos, ya veníamos arrastrando un bagaje con las instalaciones de biomasa, pero no las hacíamos como un EPCista, como una empresa que desarrolla un proyecto, lo instala, lo pone en funcionamiento y a la correr. Y el cliente se lo tiene que creer todo y confiar y poner la pasta encima de la mesa. Evidentemente eso en el año 2007 pues era posible, era menos posible que en el año 2008 y más posible que en el año 2006, pero al final pues todo se vino abajo con la crisis crediticia, etcétera, etcétera, y ya los clientes, por mucho que se creyesen las cosas, el problema es que no tenían crédito para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas se complicaron un poquito y ya. Entonces nos hace mucha ilusión que haya sido el primer proyecto que hemos podido desarrollar al sur de Madrid, porque eso significa que la coyuntura del mercado ha evolucionado favorablemente al hecho de que se puedan hacer instalaciones con las mismas exigencias de rentabilidad que puede exigirle una empresa de servicios energéticos a una inversión, pero con un consumo menor, es decir, con una demanda por parte del cliente menor, que es, por ejemplo, la que nos encontramos aquí en Badajoz. No se os pasará, no se os escapará el que el contrato, como pone en el título de la publicación que salía en un diario local, un periódico local, perdón, decía: la emblemática Torre de Mérida instalará una caldera de biomasa con la que ahorrará 390.824 euros en 15 años. Con 15 años es la vida del contrato. Si yo fuese un banco, esto sería la hipoteca, ¿vale? Somos muy generosos. Quiero decir con esto que 15 años evidentemente supera con muy mucho la capacidad de financiación que nosotros tenemos a nivel externo, pero también 10 años, que por ejemplo es lo que aplicamos de retorno en Madrid, e incluso solo tenemos una instalación, digamos, que coincide la financiación del banco con la financiación que nosotros le hacemos al cliente, que es una instalación que tenemos financiada a 7 años, ¿vale? Y que el cliente tenemos un contrato de 7 años con él. Bien, bueno, pues ¿esto en qué consiste? Bueno, pues nosotros a través de agentes comerciales, a través de un poquito de todo lo que es el marketing de la empresa, pues nuestro newsletter llega a manos de uno de los vecinos de esta comunidad de propietarios, en concreto del presidente, que se pone en contacto con nosotros pues para expresarnos que él tiene un problema con la sala de calderas actual que tenía, que es una sala de calderas muy obsoleta, muy mayor. El edificio ya tiene creo que 40 años, la sala de calderas, si no es la original, se hizo a los 5 días, con lo cual ya tiene su grado de obsolescencia.
está dando muchos problemas de reparaciones, averías, y luego el coste del gasóleo se dispara y nos dice que, bueno, que la solución a la única a la que tienen para recurrir actualmente es el recorte de horas de calefacción, lo cual no es dramático siendo la región la que es, pero bueno, es Extremadura, es cálida en verano, pero tampoco es cálida en invierno. O sea, es una zona que está expuesta a una climatología más bien extrema. Bueno, pues nos vamos a Mérida, hacemos un estudio, vemos una sala de calderas realmente antigua, pues con sus peros, tal, y lo que hacemos es calcular la sala de calderas nueva que habría que realizar para que pudiesen explotar, en vez del combustible gasóleo, explotar otro combustible mucho más económico, como es la biomasa y mucho más local, y nos sale una tabla de rentabilidad, por la cual los vecinos, en principio, no tienen un ahorro muy notable, de hoy para mañana. Cuando hablo de ahorro, no hablo de ahorro solo en el precio de combustible, sino hablo en el ahorro, en el gasto real que se tiene año a año. Y en el gasto real no nos olvidemos de que tenemos que incluir no solo los gastos de combustible, sino también mantenimientos y amortizaciones. La amortización es un concepto que explicársela a un cliente particular o a una comunidad de propietarios es difícil, no. Es lo siguiente, es en toda dimensión, ¿no? Vamos a explicar la amortización. ¿La amortización? ¿Pero qué dices? Uf, ¿esto qué es? Entonces es muy complejo, pero bueno, al final acaban entendiendo. Y el problema de esta comunidad es que el consumo de gasóleo era muy, muy bajito, 35.000 litros anuales. 35.000 litros anuales, pues al valor que tuviese en el momento, respecto de lo que van a pagar ahora, prácticamente no hay una diferencia muy grande en valor de energía. En valor de energía neta, con todos los servicios incluidos, garantías, servicios técnicos, mantenimientos, etcétera, etcétera. No hay una diferencia muy grande, pero claro, es un precio fijado e indexado al IPC. Y el otro, el malo, el del gasóleo, no está fijado ni indexado al IPC, está fijado e indexado a lo que le da la gana, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo un poco la coyuntura, viendo el pasado, teniendo todos los datos bien registrados como tenía esa comunidad de propietarios, pudimos hacer un estudio que ellos ya de entrada se lo creían, porque sabían cuál había sido su histórico de consumo, su histórico de evolución de precios, recuerdan, como todos recordamos, o deberíamos recordar, el año 2008, donde atravesamos, pues yo qué sé, hablando de montañismos, es como si hubiéramos subido los 14.000 de Durne pasaban, ¿no? En lo que es la gráfica de precios del gasóleo, porque hubo, creo recordar, que 2 o 3 picos que llaman la atención de lo salvajes que eran. Bueno, pues los números son un poco los que salen en esta tabla, que se ve así un poquito tal. La instalación anterior era una caldera de gasóleo con un consumo anual de 35.000 litros de gasóleo. La instalación nueva va a ser una caldera de similares características, con un poquito menos de potencia, pero con una potencia de reserva en depósitos de inercia, que es lo que se viene haciendo habitualmente, es decir, sacrifico un poco de potencia de caldera, de potencia instantánea, porque utilizo la inercia. ¿La inercia por qué la utilizo? Pues porque en biomasa, para grandes instalaciones, la inercia es más que necesaria. Tengo que tener un pulmón donde cuando frene el camión tengo que tener carretera para que se pare, o sea, no lo puedo parar de inmediato, tengo que tener un resto de carretera, y además esa energía que almaceno no la voy a desperdiciar, sino que la voy a dejar ahí para después. Bueno, pues aprovechando que tengo que poner un depósito de inercia, en vez de poner una mierdecilla de depósito de inercia, pues pongo un depósito de inercia señor, que me permita en un momento determinado, en una demanda punta, no tener que recurrir a una caldera tremenda de grande, sino que poder suministrar lo mismo a través de un depósito, y cuando esa demanda se haya visto satisfecha, ya tener la caldera a pleno régimen para que me suministre el resto de la energía. En concreto, en esta instalación se va a colocar una caldera de la marca Hertz, modelo Biofire, de 200 kilovatios. Es muy popular. Este tipo de calderas en pequeños formatos, en medianos formatos, es muy popular. Con Hertz tenemos mucha experiencia, funcionan muy bien y poco más que decir. Se sustituye no solo la caldera. Evidentemente hay que hacer un silo para almacenar la biomasa, hay que hacer un sistema de transporte entre el silo y la caldera, y después, generalmente, ya que nos hemos metido a... Esto es como cuando te comprabas el piso, ya que me compro el piso me lo amueblo. Pues es un poco lo mismo. Ya que me cambio la caldera, ¿por qué no me pintan las paredes de la sala de calderas? Se va a dejar la sala de calderas de acuerdo a normativa, de acuerdo a legislación. Porque os imagináis que una sala de calderas con 40 años de obsolescencia, de obsolescencia tiene menos, pero con 40 años de edad seguramente algo esté fuera de la norma, ¿no? De la norma actual. Entonces se aprovecha y se remodela toda la sala de calderas. Luego vamos a ver un ejemplo. Os tengo que decir que esta está muy avanzada, pero el otro día saqué unas fotos de la obra
daba mucha penita, ¿no? Con todas las cosas por ahí tiradas, tal. Entonces vamos a ver una que ya está terminada, ¿vale? Sin más. Y vamos a hacer ese pequeño esfuerzo de imaginación, vamos a imaginarnos que la otra va a quedar igual. El contrato, que es quizás lo más interesante, es especial, es un contrato de servicios energéticos. Entonces, ¿por qué a pesar de que el cliente no ahorra ni un euro el primer año, o va a ahorrar muy poquito, o yo qué sé, o va a ser tal, y confiamos, digamos, el ahorro al resto de los años cuando vaya habiendo una divergencia cada vez mayor entre el precio de la biomasa y el precio del gasóleo? ¿Por qué, a pesar de eso, el cliente ha decidido hacer la instalación? Pues mira, porque pagando lo mismo, el cliente el año que viene va a tener una sala de calderas completamente nueva, adecuada a la normativa legal. Es decir, yo como empresa que me dedico a la instalación de salas de calderas o a operar en el mercado de las salas de calderas, soy consciente de que hay un parque con un porcentaje que supera las 2 cifras de salas de calderas en España que no están dentro de norma, que no cumplen la legislación, que existen incluso litigios con las respectivas comunidades autónomas y esta gente, que más o menos tenía así la instalación, pues mañana la va a tener nueva, legal, perfecta, patatán y patatán. No van a poner un duro. Tiene un contrato, un compromiso. Esto es como la permanencia de Telefónica, pero con algo bueno por detrás, ¿no? Y además, durante ese contrato se les suministra el 100% de la energía que necesiten. Del combustible nos encargamos nosotros. Eso, el cliente solo va a pagar por la energía que consuma. ¿Y qué hay en ese precio de la energía? La amortización de la sala de calderas, lo que nos cuesta a nosotros amortizarla y sacar el beneficio de hacer esa instalación, el pago de los gastos financieros, evidentemente, el pago de toda la biomasa que sea necesario consumir, el pago de todo el mantenimiento preventivo que hay que realizar de acuerdo a las normativas, y de acuerdo a la idiosincrasia de la biomasa, que, ojo, que no se corresponden la una con la otra. Las normativas me exigen unas cosas, pero más a más tengo que hacer una serie de mantenimientos adicionales porque la biomasa no es un combustible homogéneo como pudiera ser el gas o el gasóleo. Me exige un mayor esfuerzo. Y además hay una garantía total durante toda la vida del contrato que si le pasa algo a cualquiera de los elementos instalados en la sala de calderas como nuevos el día 0, aunque le pase el día último del contrato, existe una garantía total que cubra al cliente. Es decir, la instalación no es propiedad del cliente. No es que haya una garantía que cubra al cliente, es que la instalación no es propiedad del cliente hasta el último día de contrato, ¿de acuerdo? Con lo cual, si pasa algo y yo necesito rentabilizar la instalación, tendré que arreglarlo yo, por interés mío. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que a mí me gusta particularmente de este modelo de negocio? Yo cuando antes vendíamos, pues, por ejemplo, instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, que ya no se vende ninguna, pero cuando vendíamos antes esas instalaciones, pues al cliente íbamos y le contábamos y le decíamos, oye, te voy a vender algo que lo vas a rentabilizar en 10 años, fíjate, 10 años, y que vas a sacar no sé cuántos años. Y el cliente decía, ¿sí? Y yo decía, que sí, no hay que firmar. Lo que eran las cosas. Y además el banco venía y le daba un crédito. Eso, pues después, cuando intentamos hacerlo con la biomasa, que era igual de cierto, y que incluso los periodos de amortización eran mucho más rápidos, nada de 10 años, ¿qué 10 años? Estamos hablando de 2, 5 años, pues ahora no colaba. Veíamos que nos encontrábamos con un muro, ¿no? Y ese muro se basaba en que la capacidad de crédito se había reducido y la confianza del cliente o la aversión al riesgo del cliente se había aumentado muchísimo. Vale, pues de esta forma lo que hacemos es decirle al cliente, mira, olvídate de los riesgos técnicos y olvídate de los riesgos económicos. ¿Tú cómo te sientes cómodo? Teniendo un precio fijo, no fijo, adecuadamente controlado o indexado a un índice que no te dé sorpresas y haciéndome yo cargo y con una rentabilidad un poquito menor, o asumiendo todos los riesgos y teniendo la mayor de las rentabilidades. Porque claro, esta instalación, si la asumen los vecinos, pues oye, en 7 años ellos ya han amortizado todo lo que tenían que amortizar y tal. Entonces, nos dimos cuenta de que al final íbamos teniendo más éxito en las ventas donde nosotros asumíamos la cadena total, todos los procesos de la cadena de valor, que no solo una fracción de estos, ¿de acuerdo? Y por eso ya al final, en el año 2010, creamos la empresa de servicios energéticos, que forma parte del grupo de empresas de Aresol, y nos dedicamos a hacer este modelo de propuestas. Este modelo de propuestas hoy tienen éxito porque el mercado es favorable. Hay poco crédito, hay mucho miedo, hay poco capital
y las necesidades siguen estando ahí. Y sobre todo también hay un desconocimiento y una desconfianza técnica a algo que aparentemente es nuevo, ¿no? Es ese riesgo a lo novedoso. ¿Mañana cómo va a ser? Pues oye, pues igual mañana tenemos que volver a estar vendiendo EPCs, pues porque la gente ya se apaña. ¿Entiendes? O sea, al final la gente le gusta, en este país a la gente le gusta muchísimo la autonomía. El decir yo me lo guiso, yo me lo como. El Juan Palomo no es un refrán que venga del extranjero y lo hayamos traducido, ¿no? Bien, bueno, pues esto se manifiesta, volviendo un poquito a la instalación del cliente de Torre de Mérida, en que en 15 años ahorran 390.000 euros, esto es en una comunidad de propietarios, viene a ser unos 24.000 euros al año, evidentemente no va a ser así, va a ser este valor traído a valor actual va a ser un poquito menor y bueno. También aquí se queda un poco al margen lo que son las partes más que a mí más me gustan, ¿no?, de este tipo de instalaciones. Por ejemplo, aquí sí que lo he mencionado, hay 104 toneladas de CO2 que no es que no se dejen de emitir a la atmósfera, como decía el compañero, sino que se emiten a la atmósfera, pero en el ciclo de vida de un ser humano previamente han salido de una planta, con lo cual no aportan una cantidad de dióxido de carbono y otros componentes extras a nuestra atmósfera, que a fin de cuentas es donde nosotros tenemos que vivir, cosa que en los combustibles fósiles no es así, porque los combustibles fósiles, cuando las plantas y las algas absorbieron ese CO2, el ser humano no estaba por aquí. Bien. Si me enrollo mucho, tal, me decís, 4 o 5 minutillos. 4 o 5 minutillos. Vamos a ver un vídeo de cuál es la evolución, porque veáis un poco cuál ha sido la razón de este cliente. La razón de este cliente no ha sido el ahorro actual, ha sido el ahorro futuro. La razón de este cliente ha sido que los gastos que a él le estaban agobiando eran los gastos de mantenimiento, no los gastos de gasóleo. Los gastos de gasóleo eran sostenibles, pero si a eso le sumas un mantenimiento de que se me ha roto la junta de la trócola de no sé qué de la caldera y viene el otro y me lo arregla, me pone una espadra, pues me cobra 5.000, pues se me hace duro. Y eso, un año detrás de otro, pues al final genera miedo. Entonces vamos a solucionarlo. Al final, ¿qué es lo que han hecho? Pues van a pagar más o menos lo mismo el año que viene, pero van a tener algo parecido a esto que os voy a enseñar. Vamos a ponerle sonido, que queda más guapo. Bueno, muy marketingiano, ¿no? Un poquito corporativo. Bien, un poco lo que pretendía este vídeo fue el que presentamos en la inauguración de la comunidad de propietarios de Belchite 17, que es una de las comunidades propietarias así más grandotas de 30 años de antigüedad, era esta en Logroño. ¿Vale? Es una comunidad muy conocida, pues está al lado de uno de los parques más famositos de Logroño, mucha circulación por ahí y tal. Entonces, para nosotros fue una obra bastante graciosita, porque la sala de calderas en la que entramos era tipo cueva, o sea, faltaban las manos en las paredes, los antílopes y las lanzas. Era realmente antigua, estaba muy obsoleta y estaba tremendamente mal mantenida. Entonces, realizar toda la obra fue una gestión, bueno, convencer al cliente fue arduosísimo, fueron 85 clientes de los más exigentes que nos hemos encontrado en toda la vida, nos auditaron hasta, bueno, yo creo que ahora tengo 85 personas más o menos cercanos a amigos, pero fueron auténticos, fue muy duro, no voy a decir nada más.
Entonces, hacer toda la obra fue un proceso muy tedioso porque lo hicimos en pleno invierno. Entonces, hay algunas fotos que hablaban, que hemos visto ahí, que hablaban de esta era la instalación antigua y se veía una caldera con una especie de tubo enganchado en una salida de chimenea. Esa era la caldera que se había mantenido para dar agua caliente y lo poco de calefacción que se podía dar mientras estábamos entrando en el periodo de frío. Entonces fue muy complicado, pero se llevó a efecto. Entonces, como fue todo tan difícil, decidimos hacer una inauguración, como el Titanic, ¿no? Y reunimos a todos los vecinos en una sala. De los 85, solo había 5 que conocían su sala de calderas y cuando la vieron, alucinaron. Cuando la vieron aquí, que es la primera vez que la habían visto en fotos, no la habían visto más que cuando la vieron en fotos. Y claro, el efecto de lo que había a lo que hay ahora, pues para el cliente final, que al final es lo que valoras, pues tiene mucho impacto, porque al final dices, bueno, ¿se van a ahorrar dinero? Pues claro que se van a ahorrar dinero. ¿Van a ser conscientes de ello? Pues bueno, si alguien se lo dice y se lo dice explícitamente o les baja mucho la cuota a la comunidad, pero vamos, en una comunidad donde hay piscina, etcétera, etcétera, pues tampoco va a ser la leche. Y en Logroño tampoco tenemos un invierno como el que puede hacer, pues no sé, en Ávila. No es tan duro, no hay tanto consumo. Pero al final el efecto es este, ¿no? Que en muchos clientes que tenemos que son del ámbito industrial o del ámbito servicios se nos fiscaliza todo el tema económico. Esto tiene que ahorrar y como no produzco ahorros a mí esto no me sirve de nada. Y en el tema comunidad de propietarios, que es donde más implantación está habiendo a nivel nacional de salas de calderas, por lo menos en número, aunque no en potencia, pero sí en número, es muy importante todo el tema de renovación de equipos, porque rejuveneces el edificio, quieras que no. Con el tema de la certificación energética además cobra una cierta importancia mayor. Legalización de las salas de calderas, un mejor control, gestión de las salas de calderas y un servicio de mantenimiento que se realiza, pero no porque hay que hacer el mantenimiento, es decir, no se hace un servicio de mantenimiento por tareas, sino que se hace un servicio de mantenimiento por objetivos. Porque si yo voy a mantener mis calderas, porque son mis calderas las que fabrican euros, lo que voy a hacer es que mis calderas funcionen bien. No voy a fijarme en un checklist de que las cosas estén cumplidas, no. Lo que voy a fijarme es si la caldera está dando el rendimiento que tiene que dar, si no lo está dando, ¿por qué? Es decir, no es el mismo mantenimiento que tenían antes, con lo cual, evidentemente, seguramente esas calderas lleguen al año 10 o al año 15 en unas condiciones bastante más óptimas que las que estarían si fuese la propia comunidad de propietarios la que tuviese que hacer la gestión de ese mantenimiento. Y ya me callo. Muchas gracias.